Este día Gabriel Puricelli, que es analista internacional y al mismo tiempo es candidato a diputado nacional por Movimiento Ciudadano. Gabriel, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Bueno, empecemos por Dina Boluarte. A ver, este sistema peruano de que cada presidente que llega con minoría después es ungido presidente y después puede ser destituido. Llevamos 6 en 10 años. Así es. Perú se ha transformado, más allá de su constitución presidencialista, en un régimen parlamentario, donde es el Congreso el que define quién está al frente del Ejecutivo. Lo único, ese proceso de sucesivos reemplazos de presidentes solo es interrumpido por elecciones presidenciales que se hacen de vez en cuando. En realidad, no de vez en cuando, las elecciones presidenciales se vienen haciendo regularmente cuando deben hacerse, pero los presidentes que surgen de esos procesos están sistemáticamente en minoría en un Congreso muy fragmentado, y están todos a tiro de destitución. Tanto es así que en Perú ya existe hasta un verbo que es muy particular del español que se habla en Perú, que es el verbo vacar. Vacar. Que se utiliza para referirse a la acción de decretar la vacancia por inhabilidad moral, que es la fórmula habitualmente utilizada del presidente, y su reemplazo. En este caso, que acaba de ocurrir ya en la madrugada del día de hoy en Lima, el reemplazo de Dina Boluarte, que había sido electa vicepresidenta por el voto popular con José Castillo, por un congresista, José Gerí, que es el que va a ser presidente de Perú por un periodo muy cortito que llega hasta julio del año que viene, que es una persona que en sucesivos intentos de hacerse elegir al Congreso fracasó y que solo llegó al Congreso porque destituyeron a un presidente anterior, que en ese caso perdió también la banca parlamentaria que tenía, porque había sido designado por el Congreso, Martín Vizcarra. Es decir, se trata de un nuevo presidente del Perú que en su mejor elección obtuvo 11.000 votos. De una persona que, exactamente, o sea, para darte una pauta de la debilidad del liderazgo que acaba de elegir el Congreso, y me parece que aquí la palabra clave es debilidad. El Congreso no solo designa presidentes, sino que cuando designa presidentes trata de que sean personajes lo menos poderosos y lo menos legitimados a nivel popular posible, para predominar, como logra hacerlo, como el poder decisivo del esquema constitucional peruano. Gabriel, de cambio de tema vamos a lo que es la Franja de Gaza. ¿Vos crees que este acuerdo entre Israel y el Hamas o Palestina tiene futuro, tiene rumbo sin intervención de otras potencias? Este es un acuerdo al que se llegó solo porque Estados Unidos decidió aplicarle su presión al gobierno de Benjamín Netanyahu, y se sostendrá mientras los Estados Unidos decidan seguir ejerciendo esa presión. Este no es un acuerdo al que se llega porque haya variado la posición ni los objetivos estratégicos del gobierno de Netanyahu en esta guerra, sino porque, bueno, Estados Unidos finalmente perdió la paciencia frente a las acciones de un gobierno totalmente aislado internacionalmente, al que le quedaba un único aliado, y Trump evidentemente pierde la paciencia y empieza a calcular que el costo político en la comunidad global de seguir apoyando la masacre, la hambruna en Gaza era demasiado alto. Entonces el factor decisivo aquí es la acción de Estados Unidos, que lógicamente cuando mueve la dama se terminan acomodando los distintos factores, y por eso hemos visto el apoyo de países árabes y musulmanes, el apoyo europeo, es decir, el apoyo generalizado de la comunidad internacional. Sigue estando el factor Netanyahu. Lo que hay que recordar es que el inmediato acuerdo previo a esto de febrero de este año era un acuerdo que tenía sucesivas etapas, y Israel termina disociándose del acuerdo en abril y negándose a cumplir la segunda
etapa y allí sí retomando sus acciones que, como lo decía recién, han provocado no solo una masacre, sino que han llevado a una hambruna. Pero el problema más de fondo es Netanyahu y los ortodoxos. Efectivamente, bueno, a ver, el problema de fondo es el conflicto en sí, el agravante coyuntural, de una coyuntura que no empezó ayer, sino una coyuntura larga, es Benjamín Netanyahu, y diría más específicamente aún la necesidad de Netanyahu de apoyarse en partidos de extrema derecha para poder formar gobierno, ¿no? Es esta combinación de factores, un Netanyahu que fuga hacia adelante en política israelí porque está tratando de evitar juicios por corrupción, que está tratando de evitar elecciones anticipadas donde corre el riesgo de perder el gobierno. Entonces, bueno, sí, efectivamente es un factor importante, pero en la medida que Estados Unidos tenga la actitud enérgica que tuvo en estas horas Trump y que no tuvo Joe Biden durante toda su presidencia o durante todo el periodo de su presidencia, que coincidió con la reacción israelí al ataque terrorista del 7 de octubre del 23, esto se puede llegar a sostener. Gabriel, te mando un gran abrazo, gracias. No, gracias por el llamado, Antonio. Gabriel Puricheri es analista internacional y candidato a diputado nacional por Movimiento Ciudadano. De 6 a 9.